Buenos días, queridos estudiantes. Una nueva semana de clases. Reciban un cordial saludo de parte de la tía Sandra y de parte de la tía Paola. Hoy vamos a aprender a utilizar las medidas de posición para poder comparar poblaciones. Nos encontramos en la clase 8 de la unidad 4. Como cada clase, comenzaremos con nuestro cálculo mental. En esta ocasión también vamos a calcular el porcentaje de un número. Recuerden que para calcular el porcentaje de un número aplicamos la regla del 3 simple, la que consiste en multiplicar el porcentaje que estamos buscando por el valor que representa el 100%. Luego ese resultado lo dividimos en 100. Pausen el video y desarrollen en su cuaderno. Bien, vamos revisando. El 80% de 10 es 8. Vayan comparando con su cuaderno. El 60% de 10 corresponde a 6. El 90% de 10 corresponde a 9. El 1% de 10 es 0,1. El 90% de 50 es 45. El 60% de 50 es 30. El 90% de 500 es 450. Y por último, el 90% de 100 es 90. Espero que hayan coincidido los resultados y si no, revisen en qué se equivocaron y corrigen. Vamos a recordar la fórmula general para encontrar la posición de cada uno de los cuartiles en una muestra que tiene n datos ordenados. N es el valor de datos que tenemos. ¿Cuántos datos? Para calcular el valor de posición del cuartil 1, nosotros debemos realizar una multiplicación y luego una división. ¿Qué multiplicamos? El 1, que está representando al cuartil 1, lo multiplicamos por n, que se refiere a la cantidad de datos que tenemos, y luego ese resultado lo dividimos en 4. De esta forma se obtiene el valor de la posición en donde se encuentra el cuartil 1. Lo mismo aplica para el cuartil 2 y el cuartil 3. La única diferencia es que en vez de multiplicar por 1 la cantidad de datos, en el cuartil 2 la multiplicamos por 2 y en el cuartil 3 lo multiplicamos por 3. Aquí tenemos un ejemplo para realizar el cálculo de cuartiles. Tenemos una muestra de datos ordenados, en este caso notas que van desde la más baja a la más alta y si contamos los datos son 17. Aplicamos la fórmula, ¿cierto? Para calcular el cuartil 1. Recuerden que la fórmula era 1 por n partido en 4. 1 en este caso por 17 y lo dividimos en 4. ¿Qué nos da o qué nos entrega? Nos dice que el 25% de la muestra obtuvo una nota menor a 4,1. ¿Cómo nosotros sabemos? Porque contamos o buscamos la posición 4,25, ¿cierto? Entonces eso está entre el 4 y el 4,2. Por eso decimos que el 25% de la muestra obtuvo una nota menor a 4,1. En el segundo cuartil multiplicamos 2 por 17 dividido en 4, eso nos da un cociente de 8,5. Buscamos la posición 8,5 y nos encontramos que estamos entre la nota 4,8 y 5,2. Eso nos indica que el 50% de la muestra obtuvo una nota menor a un 5. Y por último tenemos el cálculo del cuartil 3. Ahí multiplicamos 3 por 17, que es el total de la muestra, y lo dividimos en 4, lo que nos da un valor de posición de 12,75. Entonces nosotros buscamos, y esa posición está entre el 6 y la nota 6,2. Y eso nos lleva a concluir que el 75% de la muestra obtuvo una nota menor a un 5,8. Recordar y sistematizar el cálculo de cuartiles y percentiles visto en las clases anteriores nos sirve para cualquier tipo de muestra.
utilizando una fórmula general, nosotros después solamente vamos reemplazando los valores según corresponda. Continuamos, ¿cierto?, recordando las fórmulas generales para descubrir las medidas de posición. En este caso, el cálculo de los percentiles en una muestra que tiene n datos ordenados. ¿Cómo lo hacemos? P representa, ¿cierto?, el valor o el término percentil. X es una incógnita porque no sabemos, podemos calcular cualquier percentil, ¿cierto? El percentil 20, el 30, el 50, el 42. Por eso dice PX. ¿Y cómo calculo ese percentil? De la siguiente forma. Multiplico el percentil que yo estoy buscando, ¿cierto?, por la cantidad de datos que tiene mi muestra y eso lo divido en 100. De esa forma yo calculo el percentil buscado. Recordemos que las medidas de posición son valores que permiten dividir el conjunto en partes porcentuales iguales. Las utilizamos para clasificar una observación dentro de una población o muestra. Las medidas de posición más utilizadas son los cuartiles, deciles y percentiles. Nosotros en este caso estamos trabajando los cuartiles y los percentiles. Continuamos con el ejemplo anterior para hacer el cálculo de algunos percentiles. Recuerden que la fórmula nos decía que debíamos multiplicar el percentil buscado por n, que corresponde al valor total de la muestra, y eso dividido en 100. Para calcular el percentil 20, nosotros debemos multiplicar 20 por 17, que equivale a la muestra, y dividirlo en 100. Eso nos da un valor de posición de 3,4. Lo ubicamos dentro de nuestra muestra y el valor 3,4, el valor de posición 3,4, está dentro de la nota 3,8 y 4, lo que nos permite concluir que el 20% de la muestra obtuvo una nota menor a 3,9. Lo mismo aplica para calcular el percentil 80. Multiplicamos 80 por 17, lo dividimos en 100, lo que nos da un valor de posición de 13,6. Lo ubicamos en nuestra muestra, ¿cierto? La posición 13,6, y lo que nos ubica o nos permite ubicarnos en realidad entre la nota 6 y 6,2. Por lo tanto, podemos concluir que el 80% de la muestra obtuvo una nota menor a 6,1. Y aquí podemos comparar, ¿cierto?, nuestros valores o nuestras medidas de posición, los valores de nuestra medida de posición. Recordar, ¿cierto?, que los cuartiles de la muestra se dividen en 4 partes iguales y cada una de estas partes equivale a un 25% de la muestra. Por su lado, en los percentiles la muestra se divide en 99 partes iguales y cada una de estas partes equivale a un 1% de la muestra total. El siguiente diagrama de cajón representa la información que utilizamos en el ejemplo para hacer el cálculo de los cuartiles y los percentiles, ¿ya? Al observarlo surgen algunas interrogantes, ¿cierto?, que podemos también dar respuesta con este diagrama. Por ejemplo, saber cuál es la diferencia entre los cuartiles. Saber qué nos indica esta diferencia entre cuartiles. También podemos determinar cuál es la diferencia entre el cuartil 1 y el cuartil 3. ¿Cómo se ve el diagrama de cajón en el caso de que la diferencia entre los cuartiles sea más grande? ¿Qué podría indicarnos que un diagrama de cajón sea más alargado o más pequeño? ¿Ya? Nosotros, a partir de las medidas de posición, podemos obtener mucha información y esa información nos puede permitir tomar importantes decisiones. En este caso, al tener gran diferencia entre un cuartil y otro, una de las medidas que podríamos tomar es volver a repetir la evaluación o tal vez considerar solo parte de nuestra población para volver a evaluar. Si observamos este diagrama de cajón, nos damos cuenta que tenemos un término que tal vez desconocemos. Dice rango intercuartil. Este rango intercuartil es una medida de dispersión. El rango intercuartil es el rango entre cuartiles, ¿ya? Dentro de las medidas de dispersión que nosotros podemos encontrar,
tenemos la desviación estándar, la varianza, ¿ya? Para calcular el rango intercuartil, restamos al cuartil 3 el valor de posición del cuartil 1. Entonces podemos concluir lo siguiente, que el 75% de las notas del curso están sobre un 4,1, lo que nos indica que no es necesario repetir la evaluación. También que la diferencia intercuartil equivale a 1,7. Esto nos indica la diferencia de las notas entre el primer cuartil y el segundo cuartil. En otras palabras, podemos decir que el 50% de las notas varían en 1,7. Ese sería el rango intercuartil, 1,7. El 50% de las notas tiene una diferencia de casi 2 puntos. Eso también nos señala, ¿cierto?, que esta es una población bastante heterogénea, la que encontramos, ¿cierto?, entre el cuartil 2 y entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Para poder comparar poblaciones, utilizando las medidas de posición, es necesario estudiar la distribución de la muestra para saber cómo se comportan ciertos intervalos. Recordarles que los intervalos son el conjunto de números reales que se encuentran comprendidos entre dos extremos, entre A y B, o si lo traducimos a nota, podríamos decir entre la nota 2 y 3, como ejemplo. Vamos a ver esto a través del siguiente ejemplo. El caso dice que el promedio de notas de un estudiante es 5, ¿ya? Es importante reconocer que no quiere decir que todas las notas fueron un 5 o un valor cercano. Mientras más información tenemos de la muestra, más fácil es tomar decisiones respecto de ella. También es importante destacar que los cuartiles y los percentiles nos permiten reconocer qué sucede en ciertas partes de la muestra. Por ejemplo, ya que si el cuartil 1 es 3,9, esto quiere decir que el 25% de sus notas fueron menores a un 3,9. Conocer esta información elimina inmediatamente la posibilidad de pensar que todas sus notas eran muy cercanas a un 5. Repito, entre más información tenemos de la muestra, más fácil es tomar una decisión. Es muy importante, niños y niñas, reconocer a qué hace diferencia cada cuartil para poder hacer un análisis correcto. Observemos la siguiente información. Tenemos dos muestras de una evaluación de matemática aplicada a dos cursos distintos. Curso 1, promedio 5,5, cuartil 1 o valor de posición del cuartil 1 corresponde a la nota 4,5. El curso 2 obtuvo un promedio de 5,5 y el valor de posición del cuartil 1 es o corresponde a la nota 3,9. Podemos determinar lo siguiente. ¿Son equivalentes los resultados luego de aplicar la prueba? ¿Qué me indican los cuartiles? ¿En qué curso hay más alumnos que reprobaron la evaluación? ¿Qué curso es más disperso o heterogéneo? Pausen el video y den respuesta a estas interrogantes para que luego comprobemos. Bien, entonces vamos a dar respuesta a nuestras interrogantes. Vamos comparando las respuestas. Que el promedio sea el mismo en ambos casos quiere decir que hay datos extremos, ya sean muy bajos y muy altos, para que dé un 5,5.
El cuartil 1 indica qué valores toman el 25% inferior de los datos. Esto quiere decir que el 25% de los datos en el curso 2 es más bajo que en el curso 1. En el curso 2 es más bajo que un 3,9 y en el curso 1 es más bajo que un 4,5. En el curso 2 hay más alumnos que reprobaron, ya que el 25% de la muestra obtuvo una nota menos a 3,9 y en el curso 1 el 25% obtuvo una nota menor a 4,5. El curso 2 es más heterogéneo, ya que tiene más datos extremos. ¿Sí? Perfecto. Ahora les corresponde a ustedes desarrollar en su cuaderno de trabajo Aptus las actividades 1A, B y C y 2 de las páginas 105 y 106. Deben aplicar lo visto en relación a la comparación de muestras. Tómense su tiempo, pausen el video y desarrollen. Revisemos entonces el ejercicio 1 del texto o el cuaderno de trabajo Aptus. Curso 1, promedio 29 años, cuartil 1, 22 años, cuartil 2, 38 años. Curso 2, promedio 29 años, cuartil 1, 25 años, cuartil 2, 30 años. El curso 2 es más homogéneo, ya que el 75% de la muestra es menor a 30 años. En cambio, en el curso 1, el 75% de la muestra es menor a 38 años. Además de que en el curso 1 el 25% de la muestra es menor a 22 años. El curso 1, ya que el 25% superior de la muestra es mayor a 38 años. En cambio, en el curso 2 son mayores a 30 años. El curso 1, ya que el 25% inferior de la muestra es menor a años, en cambio en el curso 2 son menores a 25 años. Para poder desarrollar la actividad 2, debemos dar lectura al siguiente texto. Principales bajas del mercurio del Departamento de Economía y Negocios. Las mayores caídas estuvieron en la evaluación de las tasas de impuestos corporativos y en los salarios y precios, los cuales son medidos en percentiles. Por ejemplo, un percentil 80 significa que el país está mejor que el 80% que las naciones en aquella categoría. Chile cayó del percentil 87 al 15 en cuanto a los impuestos a las empresas, en relación con otros países del mundo, mientras que bajó del percentil 99 al 68 en materia de salarios y precios. El editor del artículo de Forbes, Jack Gay, explicó al Mercurio que el tema de los impuestos es medido sobre la base de análisis hechos por consultoras internacionales como Deloitte y KPMG. Analistas del sector aseguran que la caída del percentil 87 al 15 en materia de impuestos responde a un cambio de metodología, donde se pasó de considerar la tasa corporativa en 35%, agregando el 18% por el cobro de envío de los dineros al exterior, en vez de 17%. Realizada la lectura anterior, ¿cierto? Podemos dar respuesta a la actividad o ejercicio 2. La que nos va a permitir comparar el antes y el después de la economía en Chile. Podemos concluir, ¿cierto?, lo siguiente a partir de la noticia que acabamos de leer. Antes Chile se encontraba en el percentil 80, esto es, estar en el 20% superior con respecto a las tasas de impuestos corporativos y en los salarios y precios. Antes también el 80% de los países se encuentran bajo la posición de Chile. Ahora podemos decir que Chile se encuentra en el percentil 20, esto es, estar en el 20% inferior con respecto
a las tasas de impuestos corporativos y en los salarios y precios. También podemos decir que Chile bajó en 60% su posición. Y por último, el 80% de los países se encuentran en una posición mejor en comparación a Chile. Hemos terminado, ¿cierto?, la revisión de las actividades 1 y 2 del texto de trabajo o del cuaderno de trabajo Aptus. Antes de despedirnos, queremos que recuerden lo siguiente. Deben registrar todas las actividades desarrolladas en su cuaderno, enviar el formulario, desarrollarlo y enviar el formulario de la clase del día de hoy. Bueno. Y por último, aunque nos cueste cada día, escalar esta escalera, valga la redundancia, ir avanzando peldaño tras peldaño y ubicarse en la mejor posición, porque cada uno de ustedes, por supuesto que sí puede. La postura frente a la vida es sí se puede. Vamos, niños. Nos encontramos en una próxima clase. Nos despedimos muy cariñosamente de ustedes. Que estén muy bien, que disfruten y que tengan un muy lindo día.